Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo, pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Es nuestra escuela. Dios les bendiga, amigos bellos. Qué bendición nuevamente conectar con ustedes en esta clase número 7 del nivel 5 de la Escuela de Jesús. De verdad que le damos gracias a Dios por este día, por poder impartirle una revelación que nos bendiga a todos. Estamos viviendo unos días difíciles ahorita con este problema de la guerra que está desatada por allá por Rusia y Ucrania. Bueno, estamos orando mucho para que el diablo no gane ventaja. De verdad que estamos viviendo tiempos bien difíciles y ya le veníamos anunciando eso, ¿verdad? Oye, qué raro nosotros hablando de guerra, aunque siempre ha habido rumores de guerra, pero a mí me hacía ruido porque yo hablaba tanto de guerra, ¿verdad? Y sin embargo, pues uno ni sabía que eso podía ser tan rápido y tan candela. Más bien yo estaba pendiente de la guerra de China con Taiwán. Y resulta ser que salió con Ucrania con Rusia. Con Rusia. Bueno, entonces pues que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza y seguir orando por todos, pues. Así que hoy les vuelvo y les repito, vamos a tener un tema bien interesante que va a ser de bendición para usted y para todos los suyos. Saludos, amigo bello. ¿Cómo estás, iglesia? Buenas noches, de verdad. Es como siempre, apóstol, un privilegio que nos escuches desde tu casa, con tu familia ahí reunido. Más cuando la semana pasada, apóstol, no tuvimos escuela porque disfrutamos una hermosa cena del Señor, impartida por nuestros apóstoles. Pero eso no quiere decir que las escuelas se iban a detener. Sencillamente se cedió una semana el espacio para que volviéramos. Te recuerdo, amigo que me escuchas, que en la descripción de los videos de la escuela vas a tener un cuestionario que es importante que lo llenes, porque de esa manera vas a poder también, aparte de certificar la escuela, vas a poder consolidar lo que se te enseña. O sea, siempre es un reto después que uno recibe una enseñanza, tener la posibilidad de medir qué tanto aprendimos. Y es una bendición porque tampoco es que sean los cuestionarios más difíciles de responder. Solo con lo que se habla aquí en la clase tienes el conocimiento necesario para poder responder. Así que te invito a que curses ahí en la escuela, que busques los cuestionarios y puedas responder esto, que está bastante sencillo, pero es de bastante edificación para tu vida. Qué bueno, bueno. Apóstol, me comentabas que querías hablar de uno de los episodios, oye, para mí más asombrosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más interesante, sí. De verdad que el Getsemaní, vamos a hablar sobre el Getsemaní, que el Getsemaní define el final prácticamente. El Getsemaní es un tema que en estos tiempos creo que muchos podemos estar viviendo este tiempo de Getsemaní. Así es. Porque ahí es donde se decide la victoria o la derrota. ¿Cierto? Tremendo. Porque sin Getsemaní, o sea, si de la decisión que tomes en tu Getsemaní, va a determinar tu destino. Así es. ¿No? Y es un tema, ¿a dónde lo vamos a hablar? En Mateo 26, 36. Sí, Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar ni una hora conmigo? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí está cerca el que me entrega. Bueno, la verdad que yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra Amén. Queda sembrada en nuestro espíritu, ¿verdad? Y que crezca y vaya cada día más creciendo en nuestras vidas. Necesitamos escuchar palabras para nosotros. Quiero que esta palabra es para ti, no es para otro, es para ti, es para mí, es para todos los que estamos escuchando. ¿Verdad? Que de verdad que ministra mucho cada vez que leemos la palabra y la palabra no nos desnuda, no estamos bien. Siempre el propósito de la palabra es desnudar nuestro mundo interior para ver cómo estamos edificando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces de allí es donde nosotros tomamos decisiones radicales conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de la palabra, desnudarnos, ¿no? Es Sí, como una que- espada de doble filo que corta, Como decía, nos desnuda, como dice la Escritura, que tiene que ser un espejo, ¿no? O sea, y un espejo, claro. porque, y que ese espejo te muestre a ti. Porque Sí, si tú claro. en ese espejo estás viendo a otra A otra. persona, entonces no estás sirviendo de espejo. Con el espejo nada más te puedes ver tú, no puedes Sí. estar volteando el espejo porque no. Es para ti. Sí, entonces pues ya era el tercer año de Jesucristo allí Con su ministerio, sí. con su ministerio y de verdad que venía manifestando poderosos milagros y enseñando verdades poderosas, verdades tremendas, ¿verdad? Entonces pues en este momento lo más crítico que tenía Jesús, lo más crítico en el sentido que lo perseguían a Jesús, es porque Jesús por su palabra y por el Espíritu desnudaba lo que había en el corazón de las personas. Sí. Bueno, desnudaba a la gente y por eso le pasaba un escáner. Bueno, y por eso la gente se enfurecía, más que todos los religiosos. Sí, Jesús podía ver en ellos siempre la hipocresía. Oye, esta religión reinante en ese tiempo son una cuerda de hipócritas. Sí, claro. Porque Jesús tenía la ventaja de poder ver más allá que nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, esas eran las grandes persecuciones que él tuvo todo el tiempo. Pero lo tremendo de Jesús que cuando él empieza su ministerio, lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto, ¿verdad? Para ser tentado por Satanás. Así es. Y esa fue su primera batalla, ¿crees tú? Sí, yo creo, ¿Podemos decir que ese fue un Getsemaní, sí o no? O sea, yo creo que fue un primer asalto. un primer asalto, ¿verdad? Sí. Oye, porque llevarlo al desierto para ser tentado por Satanás, apenas fue investido el Espíritu Santo, era como Jesús dando cuenta del mundo espiritual. Sí. Porque es el mundo espiritual que sacó a Adán y Eva del huerto, ¿no? Entonces, Jesús viene a dar cuenta del diablo. Y fueron tentaciones fuertes. Sí. Tuvo que haber sido un Getsemaní más pequeño, pero igualmente fuerte, porque igualmente al final los ángeles vinieron a asistir a A Cristo. sustentarlo, sí. ¿Sí? Hay muchos que no pasamos esa primera prueba. Y más si nos dicen que, oye, si postrado me adorares, te voy a dar todas estas tierras, todos estos tesoros, todo. Sí, es que como dice en el mismo capítulo 4 de Lucas, Ajá. que después que ocurre esa Todos tentación, estos reinos, ¿no? ¿Verdad? sí, el diablo está constantemente tocando la puerta. Pues él dice, mira, aun cuando él vence esas tentaciones bárbaras, dice que el diablo se apartó por un Por tiempo. un tiempo. O sea, ese fue uno de los muchos asaltos. Sí, sí. Claro que sí. Y claro, entonces pues,
es impresionante. Yo siempre he pensado, una guarada, nosotros ojalá, si este es el primer paso que Cristo triunfó, y es el primer paso que nosotros tenemos que vencer, quiere decir que siempre en nuestros comienzos ministeriales, siempre van a haber unas ofertas que el diablo lo que quiere es que nos postremos ante esas ofertas. Claro. ¿Cierto? Ciertamente hay cosas que no puedes rechazar mientras no te postres. Porque como dijo Jesús, ¿verdad? Si, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Claro. Entonces, wow, buscaba era la postración. Así que eso ya uno empieza a chequearse. Oye, ¿qué me está postrando? Que lo que me postra va a hacer que yo le reste al reino. Así es. ¿Sabes? Si yo me congregaba siempre, si yo asistía, si estaba full en todo el mover de la iglesia y de repente ya no lo hago, ¿qué me está postrando? Hay algo por ahí que ¿verdad? no está bien. Entonces, oye, pero y lo más triste es que eso fue el comienzo de Cristo, pero lo más triste es el comienzo de Adán y Eva. Oye, Sí. que eso sí es, oye, eso sí no estaban en ningún desierto, estaban Sí. en un Edén. Hay una diferencia muy grande entre ser tentado en el desierto y ser tentado en un huerto. Oye, bueno, Adán y Eva fueron tentados en un huerto, o sea, y perdieron, o sea, qué esperanza, imagínate, oye, pues entonces ese huerto fue un Getsemaní para Adán y Eva. Sí, claro. La diferencia es que de ahí no salió aceite. Claro. Bueno, ¿ves? Entonces, mira para que tú veas. Por eso es que Agur decía, oye, padre, no me des, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti. Y hasta me atrevo a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza, ¿no? O sea, yo pienso que Agur tenía en mente el huerto. El huerto volvió loco a Adán y Eva Sí, lo que pasa es que apóstol... y lo sacó de carrera. No. O sea, leer estas cosas y no ver el espíritu que hay detrás de las letras Sí. parece cuento, parece historia. Pero ver la verdad que hay detrás, o sea, mira, ser llevado al desierto y que de verdad te ofrezcan los reinos, que te ofrezcan tan sencillo como pan después de haber pasado 40 días de hambre. O sea, uno tiene que entender, tiene que ver el espíritu que hay detrás de esas letras. Porque si tú no ves lo que hay detrás de esa tentación en el huerto del Edén, perdón. O sea, ¿cómo se puede tentar cuando lo tienes todo? O sea, es una de las preguntas que yo me hago. O sea, si Adán y Eva lo tenían todo, o sea, ¿cómo pudieron ser tentados? Fíjate. Bueno, la tentación es tenerlo todo. Cuando no se está preparado para tenerlo todo. Fíjate que el tenerlo todo ha sacado gente de la iglesia. Así es. Tremendo eso. ¿Verdad? La gente cuando tuvo todo se desapareció. Y se olvidó. O sea, se olvidó. ¿Verdad? Y algunos vuelven cuando lo vuelven a perder todo. Vienen por más. Vienen por más. Jesucristo, ayúdanos. Pero lo que sí la enseñanza que nos empieza a dar la Escritura es que desde que usted comienza a conocer el reino de Dios, desde que usted se entrega, a usted hay que enseñarle el mundo espiritual. Así es. Porque hay un mundo que gobierna. O te gobierna por el Espíritu Dios o te gobierna por el Espíritu Satanás. Por eso nuestra brújula es la palabra, porque lo que conecta con nosotros en el Espíritu debe estar Escrito. patentado en la palabra. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí podemos discernir las voces. Sí. El saberlo o no, Sí, no va a determinar que ese mundo te afecte o no. porque hay un mundo almático. Sí. Hay un mundo almático que se parece Al espiritual. al espiritual y es pura alma. ¿Me entiendes? Pero el mundo espiritual determina. ¿Sí? Por eso me llama mucho la atención que Cristo siempre viene revelando es el mundo espiritual. ¿Cierto? Y bueno, y lo cierto es que Jesús pues venció En el desierto. En el desierto, venció toda tentación, siguió operando en milagros, fue tentado en otras cosas, los fariseos trataban de agarrarlo, pero Jesucristo tenía un don de ciencia impresionante. Pero lo cierto es que llegó el tiempo, la semana pasada hablamos de la Pascua, ¿verdad? Que fue un momento bien crucial donde Jesús quería cenar con sus íntimos apóstoles y pasar de la Pascua a la cena, ¿verdad? Esa transición, siendo Él el pan de vida y por su sangre fuimos nosotros rescatados de esa manera vana de vivir. Pues, Sí. y ahora viene Getsemaní.
¿Y cómo podemos empezar en Getsemaní hablando? Oye, apóstol, que para los judíos por tradición, la Pascua era una rumba, era una fiesta. La gente se reunía en su casa y preparaba el cordero y había vino. O sea, la gente celebraba el haber sido libre de la esclavitud de Faraón. Pero cuando Jesús está en ese aposento preparando la cena, oye, Jesús desvela esa noticia, dice, uno de ustedes me va a entregar. Ya se acerca la hora en que el Hijo del Hombre tiene que entregar su vida. O sea, la fiesta cambió. Sí. En ese momento, cuando uno lee las Escrituras, te das cuenta que dice, se entristecieron. De hecho, en el mismo Mateo 25, creo, dice que cantaron, después que tomaron la cena, cantaron un himno. Y entonces tú ves cómo el ambiente es diferente, ya no era una celebración, ya empieza el ambiente a ponerse un poco tenso. Yo pienso que Jesús quiso, esa fue la última cena aquí en su estadía en la tierra, y yo pienso que quiso abrazar a los discípulos como despidiéndose. Sí, era una despedida. O sea, despedida. era una despedida, Sí. pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. O sea, ellos lo oían, pero no lo sabían. Sí, es que una cosa es saber las cosas, apóstol, y otra cosa es cuando llega el momento. Sí. Porque nosotros muchas veces se nos puede haber advertido de algo o pudimos haber recibido una palabra de Dios, una dirección de Dios, pero cuando llega el momento de las chiquitas, wow, en ese momento es que todo, como nos enseñamos ahorita, el alma empieza a evidenciar lo que hay dentro, se empieza a evidenciar lo que hay en el espíritu, o sea, se empiezan a sopesar muchas cosas. Por eso a veces cuando uno suelta los versículos así como agua, así, oye, la gente no pesa el peso que tiene cada versículo, cada palabra. Y cuando la gente lo habla así como lo dice tan fácil, yo pienso que es cuando más vacíos están. Sí. ¿Sabes? Porque a veces se nombran los versículos, ya está así, no, mano, esto tienen la palabra en la mente, pero no lo tienen en el espíritu. Sí, eso es ¿Ves? como Pedro en la cena. Pedro en la cena, cuando el Señor le dice que lo van a entregar, Pedro le dice, yo jamás te negaré, de una forma muy ligera. Por eso, pues no. ¿Y qué le dijo el Señor? No va a cantar el gallo 3 veces. No una vez, 3. Entonces es mejor que calladitos nos vemos más bonitos. Sí. Bueno, lo cierto aquí es que ese era Getsemaní era un jardín privado, era de un amigo de Jesús. Sí. Jesús tenía muchos amigos íntimos. Sí. Eso me llama mucho la atención porque no era la primera vez que Jesús frecuentaba ese Getsemaní, ¿verdad? Eran otras veces. También se lo prestó para después de la última cena, el último, yo no sé si aquí decir el último quiebre de Jesús. Porque esto que está pasando, esto que va a pasar aquí en Getsemaní, que significa prensa de oliva, wow, tú te tomas el aceite, pero a la oliva le costó. No, su cuerpo. ¿Verdad? Era un aceite que era en lo que iba a emanar, el nuevo aceite de la iglesia. ¿No? Así Es es. impresionante. Así es. Getsemaní es un lugar donde todos peleamos nuestras batallas. No siempre ganamos, ¿verdad? Pero es imposible que no pasemos nosotros por Getsemaní en nuestra vida. Así En es. nuestra vida, porque tú cuando anhelas, tú dices, oye, quiero estar crucificado con Cristo. Ante eso tienes que venir al Getsemaní. Sí. ¿Verdad? El Evangelio no puede hablarse desde el Edén de Adán y Eva a la resurrección. Sin pasar por Getsemaní. Sí. Hay gente que dice, no, Cristo ya pagó por mí el Getsemaní, no, Cristo ya pagó por mí la cruz. Y Cristo... Oye, esa doctrina es errática de cabo a rabo, porque tu vida misma, si estás convertido, tu vida misma da testimonio que no es así. No es así, debería. Tu vida misma da testimonio que más bien siempre necesitamos un Getsemaní. Hay momentos que andamos en la carne, mezclamos carne y espíritu, alma y espíritu. Sí. ¿Sabes? Alma y espíritu. Entonces, y como de repente nos va bien, pensamos que es lo normal, pero llega un momento que no te pasa factura la misma vida. Así es. Y si no determinamos pelear la guerra en el Getsemaní, Sí. ¿me entiendes? Porque allí es donde yo oí a alguien que decía, allí sería la arena de la agonía, donde se libraría la batalla de los siglos. ¿No? Cuando Jesús entró allí, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Como en valla de sombra de muerte. Ese día, yo creo que apóstol, el que ha nacido de nuevo y ha caminado lo suficiente en el Señor, yo creo que ha pasado su Getsemaní. O sea, yo creo que la gente sabe esos procesos donde se ha sentido solo, que solamente le ha quedado
nuestro Señor para agarrarse y donde uno como que pareciera que te sacaran lo último y tú dices, oye, o sea, es algo así como dice el versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí, ¿verdad? O sea, esos son esas noches, esas largas noches que tú dices, wow, o sea, como que uno no quisiera continuar, como que uno quisiera que todo sucediera más rápido, como que bueno, pues, que quisiera que pasara. Pero aquí, apóstol, yo le puedo decir a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven por nuestro canal de YouTube, que a mí me llama la atención que Jesús se aparta a orar y se lleva compañía en la oración. O sea, Sí. era Jesús y Jesús dice, oye, yo necesito que ustedes vengan y velen conmigo en el versículo 38. O sea, imagínate lo débil, lo procesado, lo quebrantado que estaba el Señor, que yo lo veo, yo veo, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a pedir que lo acompañaran en oración? ¿Vale? Y la tristeza que sentía era hasta la muerte, o sea, no hay eso es lo máximo del nivel de tristeza. La máxima tristeza. Sí, ¿no? Entonces, oye, esto, él allí, imagínate, y yo me preguntaba, ¿y por qué tan, o sea, esa agonía, esa tristeza, también tenía que ver con, porque él estaba cargando con el pecado de todos los hombres que le reciben, Sí. de todos los salvos. No decimos de toda la humanidad porque la intención de Dios era que todos fueran salvos. Pero en la cruz Él llevó los pecados de los que aceptaban a Cristo. Y como esos son mucha gente, imagínate tanta fuerza. Si un solo pecado que un hombre tiene Produce debería. tristeza. ¿Cómo sabes tú que estás convertido o no? Si el pecado no te produce agonía, tristeza y ganas de renunciar. Sí. Duras más, duras menos, pero no estás tranquilo hasta que venzas esa situación. Entonces imagínate el pecado de todos sus redimidos encima de él. Claro. Que ese peso tuvo que haber sido, oye, yo pienso que Jesús ciertamente era 100% Dios, pero era 100% hombre. En Claro. su humanidad lo Era- estaba padeciendo, ¿no? Y que él sabía el peso del pecado, lo que significaba el pecado, o sea, tener conocimiento real del pecado es el que te hace sentir esa tristeza profunda, porque muchas veces se puede caer en el error de escuchar a muchas personas hablar del pecado, y bueno, ¿qué es el pecado? El pecado Cristo lo resolvió, el pecado está resuelto, el pecado no. Entonces eso le quita peso al pecado en la vida del creyente, y en vez de hacerlo libre, más bien lo Lo esclaviza. esclaviza más. Sí, O sea, así porque es. el pecado debe producir tristeza. Hay Fíjese que gente, lo dice. disculpa, hay gente que para no hablar de pecado, porque suena religioso, habla de error. Ay, fue un error. Un error es diferente al pecado. Dime tú qué ibas a hablar. Sí, que así estaría, fíjese apóstol, que sería la tristeza, que no solamente, o sea, él no lo expone a los discípulos, sino que se busca a los 3 discípulos que eran más cercanos de él, los que habían sido testigos de la transfiguración. Dice, a esos los acerca y les dice, estoy muy triste hasta la muerte. O sea, era una situación, o sea, como te compartí al principio de la enseñanza, es leer más allá de lo que está escrito. No. O sea, así sería la tristeza que tenía Jesús, que necesitó buscar en quién apoyarse. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si Jesús buscó ayuda, si buscó compañía, si buscó quien estuviera con él así, oye, no te ahogues tú en esa situación. Busca ayuda, abre la boca. Aquí hay pastores, hay mentores hermosos que, oye, están en el alcance. Y nosotros, la iglesia, la congregación se ha caracterizado por una congregación que no juzga, una congregación que es de gracia, que te abre las puertas al arrepentimiento, ¿no? Sí. Entonces, oye, es tremendo que no ahogarse en la tristeza, para eso somos iglesia. Claro. Y pues, si no aparece ningún hermano ni tu pastor, pues entonces vive tu Getsemaní con el Señor. Busca sí. tu lugar. Tienes que aprender a orar. Tienes que aprender que tienes comunión con el Señor, y eso es verdad. Tienes que revertir todas tus ansiedades sobre Él. Mira, porque aquí en el Getsemaní prácticamente quedó Jesús y el Padre, no quedó más nadie, ¿verdad? Porque es que nadie puede sentir el peso que tú sientes en el momento de tu aflicción.
Qué bendición es pedir que la gente, como lo hizo Cristo aquí, oye, vengan, se oren conmigo, porque la presión es muy grande. Qué bendición es pedir oración, ayúdeme a orar. Pero la mayor carga la tiene el que está viviendo la situación. Claro, claro. Ese no puede quedarse dormido. O sea, la aflicción no lo va a dejar dormir. Claro, ¿me entiendes? Y es tan tremendo. Isaías 53 dice, 53:5, y él fue traspasado por nuestra rebelión y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¿Verdad? Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada quien por su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Imagínate la iniquidad de todos nosotros sobre una sola persona. No, un peso demasiado grande. Si nada más nuestras iniquidades, que a veces como que florecen, Sí. ¿verdad? Nos agobian, que esa es la iniquidad de todos. Y eso, apóstol, ese es el peso para nosotros que tenemos concupiscencia y herencia adánica. Pero imagínate eso, apóstol, para Dios, que es santo. O sea, el peso del pecado debió haber sido Un triple. santo, claro. Y de todo. Injustamente. No, y de todos. Porque uno de alguna manera paga la consecuencia de tus iniquidades. Claro. Pero imagínate que nos tocara pagar las iniquidades de otros. O sea, peor. Sí. Y sin haber cometido pecado. Y sin haber cometido pecado. El peso se vuelve peor. No, esto es algo impresionante de verdad. ¿Verdad? Y Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú digas. Pareciera, el que no conociera a Jesús, apóstol, dijera, este tipo es un cobarde. Pero nosotros que los conocemos, sabemos que se estaba enfrentando, oye, a algo que no era fácil. Sí. O sea, pasa de mí esta copa, no era por cobarde. Pasa de mí esta copa era por la magnitud de lo que tenía que enfrentarse. Sí, Hay posibilidad. Apóstol, ¿se imagina cómo estaba el cielo? ¿Cómo estaba el Padre recibiendo esa oración? Que venga el Hijo a decirte... Y él siendo Dios, Sí. pudiera, oye, porque a lo mejor Jesús en su humanidad en ese momento decía, oye, no habrá otra forma, no habrá otro camino, porque no era jugar carrito, o sea, Jesús padeció como hombre, wow, y esta oración, hasta el mismo Hebreos 5:7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarle la muerte, y fue escuchado por su reverencia, sumisión. Oye, aquí dice que fue escuchado. Bueno, yo pienso que si fue escuchado, sí, es mi voluntad. O sea, pero me imagino el corazón del Padre. Arrugado como una pasa. Y el Espíritu Santo ahí, en medio de los dos. Tremendo Jesucristo, ayúdanos, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que hay una, es como, aquí está claro que siempre vamos a tener la victoria en Getsemaní de acuerdo a la copa que queremos tomar. Así es. ¿No? ¿Qué te parece? Está la copa de tu voluntad y la copa de la voluntad de Dios. Entonces, aquí mayormente perdemos. A mí que mayormente perdemos, o otras la ganamos. ¿Me entiendes? Pero la que perdemos nos cuesta después más, nos va a costar más. ¿Sabes? Porque creo que a medida que perdamos algunas decisiones, después vamos a tener que redoblar la que vamos a ganar. Sí, es contrario. Cuando uno resiste la humillación, apóstol, cada vez se te hace más difícil humillarte. O sea, después tiene que haber un rompimiento en la vida de la persona para poder volver a humillarse. No es fácil, no. O sea, si para Jesús no fue fácil, o sea, imagínate. Sí. Lo cierto es que más que sanidad necesitas quebrantamiento. Sí. O tu sanidad siempre va a ser en el quebrantamiento, en el que tú determinas, no, mano, no voy a hacer, no voy a hacer lo que Dios diga, no voy a... Es una guerra que tienes que darle y darle y darle, porque aquí va a venir, ¿cómo se llama? Satanás con las saetas, dándote un mensaje de autocompasión impresionante. Oye, yo que tanto he hecho, y esto, yo me merezco.
y esto y para acá, y a mí me dejaron solo, y yo lo que hago es trabajar, de lunes, y mi familia me exige, mis hijos me exigen, ¿y quién me da a mí? El diablo le pone una película a uno, oye, tú no te das cuenta que tú eres ayudas a todos, ¿y quién te ayuda a ti? No, mano, dedícate a ti. Y mayormente los mensajes que ahorita hay en circulación puestos por las tinieblas es quiérete, quiérete mucho. Y resulta así que si Cristo se hubiese querido mucho, nosotros estuviéramos en el infierno. Estaríamos hablando de otro tema. Estaríamos hablando de la catatumba de las llamas del infierno. ¿Ah? Lo cierto, ¿No te apóstol, parece? lo cierto, apóstol, es que así sería el quebrantamiento y esa tristeza que vivía el Señor esa noche, que no le bastó con ir a orar una vez. O sea, me hace recordar los momentos de oración míos cuando he ido a Dios a pedirle cosas y a decirle, Señor, ¿pero por qué? Yo no quiero hacer esto, no quiero que sea... Y entonces Dios como que no responde. Y tú vas y pasa el día o pasan las horas y vas otra vez y dices, Cuye, tú no me estás escuchando. Y en el fondo en esas oraciones pareciera que uno supiera la respuesta. Claro que la sabe, claro que la sabe. ¿Cuánta gente viene preguntándole una cosa que lo sabe? O sea, quieren tratar que uno le diga lo que quieren escuchar para después tener eso en la mano y decir, no, el pastor me dijo, no, pero es la voz de Dios, que es la que a ti te importa. ¿Me entiendes? Y a veces los pastores podemos caer en congraciarnos con la persona. Claro. Y cuando nos congraciamos les hacemos un daño. Porque queremos ver a la gente feliz. Entonces, como queremos ver a la gente feliz, cuando tú le dices, no, mira, la copa es esta. No puede ser. Y en el versículo 40, sigue hablando. Y luego vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido ni velar conmigo una hora. Aquí algunos dicen, oye, tienes que por lo menos una hora, ¿no? Lo cierto es que Jesús, fíjate, humanamente hablando, pedía apoyo, fuerza, Sí. porque pensaba que solo no iba a poder ni con la oración. Sí. ¿Ah? Y aquí también yo veo, apóstol, que eran 3 los que estaban con él, pero el Señor le pide cuenta a uno. O sea, quiere decir que el Señor, hay gente a la que le pide cuenta por cosas que a otros no. Porque aquí le dice, epa, Pedro, no has podido velar conmigo una hora. O sea, él como que él esperaba que Pedro mantuviera despierto a los otros. Por lo menos, porque era como el líder, ¿no? Sí. Era el más, ¿cómo se dice? Era el más alborotado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar de nuestros pastores y nuestras autoridades, pensemos en que el Señor les pide cuenta, ¿ves? Si lees bien en el 40 dice, así que no han podido velar ni una hora. O sea, la pregunta fue por los 3, a Pedro solamente. A Pedro solamente. Por Claro. los 3. Mira, hay personas que quieren, pero no quieren. Siempre, oye, yo quiero estar aquí, pero no sabes que todo lo que tú pides se te va a demandar. Sí. Hay gente que se compromete sabiendo que aún no lo puede hacer. Es mejor siempre que cuando te vas a comprometer es porque lo puedas hacer. Y eso no es una excusa para decir, no, yo no puedo, no hago nada. Oye, entonces si no haces nada, no vas para el baile. Sí. Lo cierto es que aquí Jesucristo acudió a sus discípulos como pidiéndole ayuda, pero Jesús estaba bien humillado ahí y peleando su batalla del alma y del espíritu, ¿no es Sí. cierto? Yo he oído gente, apóstol, que dice, bueno, es que aquí se evidencia que habían 2 voluntades, una tenía el Hijo y otra el Padre. Y eso es un error grave, porque aquí la voluntad que había era la del Padre, que es la misma El Hijo, claro. de Cristo, pero estaba la humanidad de Jesús, Claro. que era la que sufría y padecía, Claro, que no quería ir a la claro, cruz. claro. O sea, es como hombre, pues. Pero el Padre y el Hijo siempre estuvieron de acuerdo en cuál era el plan de salvación. Ahora, Cristo en el versículo 41 del capítulo 26 le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Allí Cristo no los regaña, sin embargo, como que, como que los animaba, ¿no? O la reprensión era con mucha ternura. Pero yo sé que a ustedes, les cuesta velar porque de verdad la carne es débil. Claro. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es un maravilloso ejemplo. ¿Verdad? Un maravilloso ejemplo de cómo Cristo de repente exhortaba a sus discípulos. Pero lo cierto es que velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo veía más allá.
Sí. Porque Cristo, bueno, el Cristo ahí peleando sus batallas, estaba cuidándolos a ellos. Porque si desvelaban, podía pasar lo que al final pasó. La dormidera que tenían. El precio de la dormidera. El precio de la dormidera fue brutal. Porque, wow, Cristo menos mal que no lo decepcionó. Cristo dijo, si estos no velan y oran No, para lo que viene, vienen escúchame horas bien, difíciles. si no oramos y velamos para lo que viene en el mundo entero, la vamos a pasar bien mal. Sí. ¿Entiendes? Porque mira, esta chispita que se está prendiendo por esos lados, eso no se va a apagar tan fácil. ¿Cierto? Y se van a estar prendiendo chispita y chispita, y nada más con una chispita puedes quemar el mundo entero. Sí. ¿No? Entonces, esto que estamos hablando hoy también es profético. Sí. Así como hablamos de las guerras, de que aquel día que digo, oye, ¿cómo que viene una guerra por ahí? Y de aquel lo dijimos, no, porque no, para nada. Pero lo hablamos sin imaginarnos nada. Pero lo cierto es que ahorita estamos hablando de pelea y orar, ¿verdad? Porque nada más si vela y ora, puedes aguantar la pela de lo que va a acontecer en el mundo entero. Porque si no velamos y no oramos, vamos a actuar como los que no tienen a Dios. Y nos va a pasar lo mismo que le pasó a los discípulos, que a la hora de la prueba fue horrible. Sí. ¿Ah? De hecho, apóstol, empezabas la clase hablándonos del desierto. Y ahora en el Getsemaní, estos discípulos durmiendo, lo que evidencian es la falta de discernimiento de lo que estaba en juego esa noche. Sí, no lo podían sopesar. Eso, no hay manera de que yo con palabras pueda describirte lo que yo siento que se estaba jugando esa noche, con el Señor postrado en tierra, afligido hasta la muerte. O sea, ahí había un mundo espiritual que estaba librando una batalla. Este era prácticamente el último round. El que lo tenía claro era Cristo. Dígame si Cristo no se podía dormir. No. Ese no durmió más. Ese no durmió más. A partir de esa la noche. cruz no durmió, hasta que yo consumado es, no durmió más. Entonces, ahí esa noche se estaban jugando muchas cosas. Entonces, cuando apóstol nos dices que vienen tiempos difíciles y hay que velar de orar, que no nos agarren como estos discípulos que no tienen discernimiento. Ellos tenían la excusa porque no había pasado Pentecostés, pero nosotros no tenemos excusa. Claro. Nosotros tenemos el discernimiento, así que Señor, ayúdanos a activar el discernimiento para poder pesar, ¿no?, los ambientes, para poder pesar la situación que está pasando ahorita en el mundo. Así es. Fíjate que Getsemaní también habla de la voluntad de Dios y tu voluntad. Mayormente acudimos al Señor para pedir nuestra voluntad, lo que deseamos, lo que necesitamos, con lo que soñamos, con lo que, ¿sabes? Más un mundo almático, ¿no? Y no quiere decir que Dios nos quiera bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas, pero ¿sabes qué? La bendición del Señor es la añadidura al hacer su voluntad. O sea, hacer su voluntad te trae como respuesta en las bendiciones de Dios que enriquecen y no añaden tristeza. Hoy día hay mucha gente, bueno, no mucha, poca gente sumergida ¿cómo se llama?, en esa riqueza que no viene de la mano de Dios, ¿verdad? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Hay bendiciones que tú crees que vienen de Dios, pero esas bendiciones te separaron del Señor, ¿verdad? Y entonces entonces ahí vienen las tristezas. Entonces cuando tú dices por un lado, oye, por un lado estoy bendecido, estoy bendecida, y por otro lado tengo tanta tristeza. Entonces eso hay que sopesar si estás caminando en tu voluntad. Aquí, cuando entramos en un reino, recibimos dentro de nosotros una vida del Espíritu. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Así es. Y por eso es que sigue la guerra de la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. Entonces, cuando tú le tengas a Dios, o ves tú cómo estás orando, si estás orando puro para ti, si estás orando puro para ti, o sea, chequea si todo lo que estás pidiendo y todo lo que estás viviendo en Cristo es nada más tratando de arrebatarle las bendiciones sin Getsemaní. Es que cuando le doy la vuelta al Getsemaní, ¿verdad? Le doy vuelta, pero no termino de entrar. No, cuando toque el Getsemaní, ese día no vengo. Entonces, Getsemaní te habla de que tus deseos están bien, pero los deseos de Dios, tu voluntad está bien, pero ¿y la voluntad de Dios dónde queda? Porque es la voluntad de Dios la que a la final te va a producir las bendiciones eternas. Así es. Desde aquí mismo, desde la tierra, ¿verdad? Porque igual la paz interior no nace en nuestra voluntad. La paz interior nace haciendo la voluntad de Dios. Y aunque al comienzo sea así, de repente el fruto que te va trayendo después te gusta. Así es. No, y que la oración, en el caso de los discípulos, que debían estar velando y orando,
la oración siempre muestra resultados. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a los resultados instantáneos, pero muchas veces la oración es cuestión de tiempo y persistencia, ¿no? Para que, así como en la parábola de la viuda, se haga justicia, ¿verdad? A medida que tú no sueltes la oración. Pero aquí los discípulos sencillamente se quedaron Y dormidos. también me llama mucho la atención que imagínate cuando el padre decía, tranquilo, mi voluntad es la que yo quiero para ti, porque el gozo que te va a traer después, Claro, el claro, gozo que va a traer después va a ser eterno, claro. ¿sabes? Pero me imagino en ese momento del Getsemaní a la cruz, cómo estaba el corazón de Dios Padre, ¿verdad? Imagínate la ira que vendrá después que la gracia cese, Claro. el tiempo final. Tranquilo, 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 lo escupieron, tranquilo, lo golpearon, tranquilo, ¿viste? Pero, tranquilo, imagínate el corazón del Padre por un lado, amando a Jesús y a sus generaciones de bendición que iban a traer ese sacrificio. Sí, claro. ¿Verdad? Y por otro lado, la ira, mano. Imagínate tú que Cristo después traiga a memoria, el Dios Padre mismo, o no todo, que traigan a memoria todo lo que pasó. y pongan ahora la justicia humana, porque la justicia divina se cumple en Jesús, pero la justicia humana, No, hay que pasarle factura. ay Dios mío, o la espiritual, pues, ¿te imaginas? No, viene con todo. O sea, si uno, yo que soy padre y a un hijo le hacen algo y uno siente esas ganas de justicia, ¿verdad? Y no le han hecho nada comparado con Cristo. O sea, imagínate que todo lo que pasó el Señor. imagínate cuando ya Dios tenga licencia legal, porque la justicia divina es una legalidad. La ira está retenida a Claro, causa de la gracia. Sí, sí. Así es. Y el apóstol Pablo, ¿cuál será el Getsemaní del apóstol Pablo? Y bueno, ese naufragio del que hablamos, eso no, le pasó hasta, bueno, pues. Cuando habían perdido, el apóstol Pablo, yo creo que el Getsemaní de Pablo no fue tanto cuando Cristo lo llamó, que lo tumbó a tierra, los ojos se le cegaron, y el hombre empezó 3 días orando, ¿vale? Mira, esa es la conversión más... Pero es que, apóstol, no necesariamente la gente tenga que vivir un Getsemaní, pudiera vivir varios periodos de su vida, donde es quebrado en ciertas áreas, pues. Sí, pero el Getsemaní es cuando realmente eres quebrado. Porque hay gente que no se termina de quebrar. O sea, hay personas que no terminan de aceptar algunas cosas y por ende no se terminan de quebrar. Es como el gato, lo tiran para arriba y cae parado. Lo vuelven a tirar para arriba y vuelve a caer parado. Hay gente que tiene, yo hasta aquí me humillo, pero hasta aquí, de aquí, hasta aquí te hago, hasta aquí, ¿ves? Entonces no terminan de ser quebrados, como pasó con Jacob. Hasta que se dio cuenta que el hermano lo iba a aniquilar. Digo, no, Dios, nada más tú me puedes salvar. Está como el caso del apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:8, apóstol dice, no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Ese sí es un quebrantamiento completo. Ajá. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, Imagínate. para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Entonces quiere decir que si el hombre que está escribiendo esa carta está inspirado, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos. ¿Ves? Entonces quedaba esa parte, que faltaba esa parte por terminar De quebrarse. ¿Me entiendes? Porque cuando a ti te va bien, de repente empiezas a confiar mucho en ti mismo, entonces ya tú no sabes que es Dios que lo está haciendo a través de ti, sino que tú empiezas a quererte tu gloria y a agarrarte tu gloria. Sí, así es. De hecho termina, apóstol, en el 10 diciendo, ¿quién nos libró y nos libra de tan terrible muerte? En Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. ¿Viste? Tremendo. Eso es cuando estaban hubo el naufragio del barco. Pasó de todo. Pasó de todo. Por eso es que yo pienso que, bueno, que Jesucristo nos ayude, porque aquí uno piensa y piensa y todavía sigue pensando y todavía no va a terminar nunca. Sí, lo cierto es que esa noche, apóstol, Jesús busca a sus discípulos para que lo acompañen en oración y quedó él solo. Pero creo que esa oración es la que es definitiva. Sí. Cuando realmente te quedas tú solo con el Señor.
Hay una batalla que es tuya, no es de otra misma. Así tú le digas a la demás gente, ore por mí, y que es una bendición, pide refuerzo, pero la batalla tuya la tienes que pelear tú. Y la tienes que pelear con el Señor. Olvídate del pastor, olvídate de los demás, no, tú y el Así Señor. es. Porque si no pasas por Getsemaní, ¿qué vas a contarle a la gente? Si Getsemaní es lo inolvidable de la vida de cada quien. Así es. ¿Verdad? Inclusive, esta prueba fue mucho más fuerte que la tentación con el diablo. Claro. Porque la prueba más fuerte no es contra el diablo, es contra ti mismo. Sí. Contra la voluntad, contra el espíritu y la carne y el espíritu y el cuerpo. Todo mezclado. ¿Verdad? Dígame, en estos tiempos de crisis tan duros, que de repente ves a los impíos prosperando más que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los impíos tienen más oportunidad de caminar en lo ilegal, ya que el mundo es ilegal. Sí. Y todo está funcionando en lo ilegal. Y cuando una hermana ve a otra chica de repente llegando en tremendos carros, puliéndose, tuning, y la hermana, uy, no, tienes que tener cuidado porque no te guíes por los ojos, ¿verdad? Porque yo pienso que la gente anda como los arbolitos de Navidad, ¿no? Que se ponen luces, adornos, pero el arbolito sigue siendo de plástico. Sí, No hay vida, no está vivo. No vayas a sentir nunca envidia por lo que ves en Instagram y ven esto, y tú porque eres cristiana. No, mano, el gozo que tú puedes sentir no Así lo es. pueden conseguir ellos haciendo lo que hagan, jamás lo van a seguir haciendo. Y en estos tiempos estamos viendo también cómo la gente se suicida. Oye, artistas y cuestiones No, una suicidándose, impresionante. La gente está idolatrando a las personas que se suicidan. Que tan huecas. Porque ven el mundo exterior, el mundo ficticio, y no ven el mundo interior. Entonces, pues, el mundo interior es lo que debe traerte plenitud de gozo, porque el exterior, mientras más tienes, más quiere, entonces Nunca se sacia. Sí, yo hay una cosa que estoy seguro, y una de las cosas que más me enamora de mi Señor es que yo sé que si a Jesús le tocara, a nuestro Señor le tocara volver a pasar por aquí, lo volvería a hacer por nosotros. Claro. Porque, o sea, más allá de toda la angustia que él podía estar viviendo, él ahí, apóstol, no estaba peleando una batalla para él. La batalla que él estaba peleando era por nosotros. Sí, Esa sí. noche oscura no era para él. Esa noche oscura era por su iglesia. Claro. Y yo creo que eso era lo que lo llevaba a pensar que no podía fracasar, que no podía fallar. O sea, yo creo que esa era la mayor motivación, como dice el libro de Isaías 53, que dice que él verá linaje, él verá descendencia. Yo creo que esa descendencia que es la iglesia es en lo que él ponía los ojos en esta noche tan oscura. Oye, discúlpame, lo que tú estás diciendo no se puede aplicar a los padres de familia que, wow, tienen un linaje atrás que lo Sí. están viendo, Sí, claro. ¿sabes? Y que va a depender, el testimonio de ellos va a depender mucho lo que tiene atrás. Sí. Por eso la iniquidad se rompe en Cristo, pero tú tienes que andar cristianamente hablando. Claro. ¿Cierto? Porque lo que tú estás diciendo es tremendo, porque, oye, el padre de familia o la madre de familia, wow, sabe que de su agarrida fe va a hacer que su descendencia sea bendecida, Sí. que tus hijos puedan dar testimonio de sus padres. Tremendo. ¿Verdad? Que en su casa, en su casa se ora, en su casa no hay discusiones así, porque siempre van a haber cosas así, pero no tan exageradas y el estilo de vida de las casas no pueden ser las peleas. Claro. Y que yo creo que por eso se llevó a los 3 discípulos. Yo me llevé a estos 3 locos, así se queden dormidos para que aprendan. Ah, sí, porque Cristo al final dijo, bueno, sigan durmiendo, chicos, descansen. Para que recuerden que el día que yo estaba afligido, Sí, ¿qué va. fue lo que hice? ¿Y qué pasó con los que no velaron? No, bueno. Se aparece Pedro por allá con una espada A quitarle la escondida, a oreja. quitarle la oreja a Marco, creo que se llama el tipo. Al guardia, sí. Lo niega 3 veces, los discípulos salen corriendo. ¿Ves? Cuando se desvela, Sí, se paga caro. hay un funeral. Se paga ¿Me entiendes? caro. Cuando se desvela hay un funeral, pero cuando se vela, pues podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Con lágrimas, ¿verdad? Así es. Y tristeza, pero venciendo. Llorando, pero para el cielo, como dice por allí. Cuando uno obra por ciertas situaciones en nuestra vida diaria, desde afuera pareciera que lo que viviste saliste derrotado. Porque así pasó con el Señor. Desde afuera pareciera que Una aparente derrota. una aparente derrota, pero en la humillación está la victoria. Sí. Está la verdadera victoria. No, Así no, es. no, el Getsemaní habla de todo, habla de mucho, habla también de lo
que se manifiesta, cómo estás construyendo tu vida espiritual, lo que sale de ti, si sale aceite o sale humo, o sale aceite de carro quemado o sale aceite de oliva. ¿Sabes? No se sabe si cuando las circunstancias te aprietan, lo que sale de ti determina cómo estás construyendo tu vida espiritual. Y por lo menos tienes que saberlo. ¿No me entiendes? No es que seamos religiosos, no, tienes que saberlo, no, mano, no estoy construyendo bien. Qué vergüenza, mira, náguara, yo que antes, mira ahora. A menos que no estés convertido y punto. Sea un cristiano nominal, ¿verdad? Pero en estos tiempos los cristianos nominales van a desaparecer. No aguantan la prensa. Cada quien ya se va a manifestar. Y estoy seguro que son tiempos tan difíciles que el que está limpio se va a limpiar más. Así es. Y el que no está limpio, usted lo sabe. Así que bueno, esperemos en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que recibes una unción poderosa de fe a través de esta palabra, también de encuentro con el Señor, ¿verdad? De volver al primer amor, que tú con esta palabra te lleve a reflexionar y el anhelo de seguir creciendo, seguir estando en la carrera y seguir creciendo. Así es. ¿Me entiendes? Porque para eso nacimos, de nuevo, nacimos de nuevo para ser de bendición para el reino de Dios, ¿verdad? Y nuestra vida, realmente lo que se llama vida, nuestro gozo, nuestra felicidad, todo está escondido en Cristo Jesús. No hay otra parte donde podamos encontrar lo que solo Jesús nos puede dar. Así que declaro en el nombre de Jesús que toda tu casa es abrazada por el amor de Dios y por el Espíritu Santo. Así que te bendigo de una manera especial, declaro sanidad divina sobre tu cuerpo, deja los temores, porque los temores son los que te tienen enfermo. En el nombre de Jesús, reprendemos todo diablo y todo espíritu del mundo que te haya llenado de temor. Declaro que todo pensamiento que haya venido a tu mente, que te maldiga, lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo no vino a tu vida a maldecirte, sino a bendecirte, a decirte que sí se puede. Jesús cada vez que te habla te dice, confía en mí. Jesús cada vez que te habla te dice, suelta de que esto que no te conviene. Agárrame a mí, escoge por mí, ¿sabes? Así es. Siempre en el reino de Dios vamos a tener la plenitud de gozo que tanto perseguimos. Te bendigo en esta hora. Despide, Ángel. Amada iglesia, bueno, y cuando llegue ese momento, ¿verdad? Que nos pasa siempre, que tenemos esa lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que sé que es lo que Dios quiere que yo haga. En ese momento aprendamos la lección más importante del Getsemaní, que es que no se haga como yo quiero, o sea, pedir ese auxilio a Dios, porque esa batalla entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere la vamos a tener toda la vida, constantemente. Entonces, postrarse ahí, Señor, no quiero hacer esto más, no quiero, ayúdame, quiero que se haga como tú quieras, no quiero hacer lo que yo, porque como nos enseñaba Apóstol hace unos domingos, en el huerto no hay nada que buscar, el modelo está en el Getsemaní. No es en Edén, es en el Getsemaní donde está la victoria. Está la victoria, así que renunciando a nuestra voluntad para alcanzar y atrapar lo que el Señor Hay un versículo por aquí que dice, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso, ¿no? Así es. Sigamos adelante con Cristo Jesús. Amén. Así que paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendiciones. Nos veremos la próxima semana. Amén. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, reina, reina. Reina, reina, reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo. Pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo. Vive, vive, vive. Vive, vive, vive. Jesucristo, Jesucristo. Reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo.